Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de en qué horario estés viendo este video. Pues te repito, mi nombre es Raúl Antonio Olmedo Neri, espero te encuentres muy bien esta semana. Y pues bueno, también a la par de eso, espero que tú te encuentres contento o contenta de que ya estamos prácticamente terminando esta maravillosa materia que es comunicación oral y escrita. Es nuestra quinta y última semana en cuanto a contenido se refiere, ya que tanto a la mitad de esta como a la siguiente, pues tendrás que realizar el examen de conocimiento. Y bajo esta dinámica es que, bueno, eh, este tema, que es el de la unidad 8, resulta ser muy sintético porque realmente es como mostrar algunos tips o procesos para poder realizar y concretar alguno de los proyectos o documentos escritos que hemos realizado o que hemos podido investigar a lo largo de la sesión pasada. Entonces, pues bueno, como ya es costumbre nuestra, te presento de manera general el siguiente objetivo, que realmente nada más es uno, debido a la temática que vamos a realizar. Y pues bueno, la finalidad de esta quinta y última sesión es, bueno, identificar los procesos de particulares que hay en cada uno de los textos académicos, profesionales, administrativos, burocráticos que hemos revisado en la clase anterior, con la finalidad de que el alumno reconozca y emplee su uso de acuerdo a sus necesidades. Es decir, vamos a poder ver de qué maneras y bajo qué criterios tú puedes realizar o utilizar este tipo de documentos de acuerdo a el interés o la intención que tú desees tener o realizar. Entonces, bueno, el primero que nada es cómo se realizan algunos de estos documentos escritos. Pues primero vamos a iniciar con el tema del resumen. Reitero o pongo en primer lugar el resumen porque considero, como ya se los había mencionado en la sesión anterior, que este documento o esta forma de rescatar ideas principales resulta muy importante en la formación profesional educativa, perdón, en la que tú te encuentras actualmente. Entonces, bueno, primero que nada, para elaborar un resumen, recordemos brevemente que se trata de documentos cortos en términos de extensión, pero que recogen las ideas principales. Entonces, primero que nada, para poder elaborar un resumen, tienes que haber leído el texto del cual quieres resumir. No puedes hacer un resumen solamente con ver la introducción o las conclusiones de un texto. Siempre tienes que trabajar todo el texto completo para poder rescatar aquellas ideas y posiciones o tesis fundamentales y principales del texto. Para después de eso, bueno, en un documento aparte, ya sea una hoja de Word o un blog de notas o en un caso particular a lo mejor también unas diapositivas, vas a poder emplear todas las ideas encontradas. Bueno, ¿cómo vas a encontrar esas ideas? Ya sea que el texto sea en línea o impreso, pues tú puedes manipularlo de diferentes formas, ya sea sombrear en el caso de internet o subrayar en el caso de una cuestión impresa, de un documento impreso, con la finalidad de que puedas trabajar con él, puedas identificar de manera breve cuáles son ese tipo de documentos que allí se relacionan. Entonces, después de colocar las ideas, pues bueno, lo que debemos de eh, recordar es que justamente deben tener un orden ese orden debe ser el mismo que el resultado dentro del texto, es decir, cómo los vas a ir encontrando, ya que a partir de ello tú puedes identificar o vincular algunas ideas centrales con aquellas que son secundarias o complementarias. Recuerda siempre que debe ser un documento pequeño en función del texto original. Así que, por ejemplo, si es una tesis o un artículo de 10 hojas, pues con que tengas una o dos hojas máximo de resumen, eso sería muy útil. Siempre trata, yo te doy el consejo de que realices la investigación o cuando hagas un resumen siempre tomes en cuenta definiciones de conceptos o elementos que el profesor o el autor haya destacado dentro de ya sea del artículo de la clase para que tú puedas tomarlo en cuenta. Puede ser que eso incluso venga en los exámenes, ¿no? Finalmente, bueno, el objetivo del resumen es poder entender el texto resumido de manera general con el trabajo realizado. Es decir, el resumen solamente va a cumplir una función buena o va a cumplir su propia función si a partir de él tú puedes hacer o derivar en una explicación de un tema o del artículo en general. No quiere decir que sepas todo, pero que sí al menos comprendas de qué es lo que está tratando este documento. Repito,
Lo importante de esto, una de sus características es que es un documento pequeño, por lo tanto no sería un resumen. Si tu resumen si tú tratas de resumir un artículo que tiene, por ejemplo, 10 hojas y tu resumen te sale de 5, pues la verdad déjame decirte que no estás haciendo un claro proceso de aprendizaje o de identificación de las ideas, ¿no? Entonces tiene que ser lo más pequeño posible. Después de eso, pues viene lo que es el cuadro sinóptico y qué mejor manera de presentar un cuadro sinóptico que bajo su estructura. Entonces, bajo esta dinámica es que el cuadro sinóptico se presenta, es decir, hay un elemento particular, en este caso el tema que tú quieres tratar o el tema que quieres analizar, seguido de un corchete donde vas a establecer una, dos, tres o el número de ideas principales que tú identifiques dentro de tu proceso de lectura para después dar paso a otros corchetes individuales que deriven de esas ideas y que puedan complementarse. Entonces, el cuadro sinóptico es una forma más de hacer un resumen. El tema no es más que problema, es una cuestión de estética o de visualización, es que tiende a ser un proceso de estructuración que puede ser más corto en términos de letras, ¿no? Puede ser tener una extensión más grande porque es una cuestión rectangular. Trata de destacar lo más relevante. Sirve para jerarquizar ideas porque también tanto para jerarquizar como para vincular las propias ideas dentro de ese proceso, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, es visualmente más atractivo y utiliza otros elementos para generalizar y con él también te puedes dar una idea general de lo que se está tratando o de lo que están hablando en un texto. Entonces, básicamente el cuadro sinóptico tiende a distinguir y a jerarquizar esas ideas conforme a tu interés. Después de eso vamos con el ensayo, que bueno, yo sé que ustedes ya en este periodo ya debieron haber entregado el ensayo que dejamos en el entregable número 2, pero bueno, en esta situación también cabe aclarar que bueno, los ensayos pues bueno, están compuestos por 4 elementos particulares que vimos la clase pasada. Primero, pues es la introducción, después un desarrollo, una conclusión y las referencias. La introducción es la forma o es el apartado en el cual tú vas a presentar de manera general qué tema vas a investigar, qué metodología vas a emplear, cuál es el tema y de qué manera está estructurado tu ensayo. Después de eso viene el desarrollo. El desarrollo puede estar compuesto por varias secciones o simplemente puede ser una en la que tú ya analices de manera crítica o no crítica o de manera analítica el tema que estás tratando. Y como ahí dice, pues bueno, tiene que ser hasta su agotamiento. Recuerda que el ensayo tiende a ser un texto extenso con la finalidad de poder dar cabida a todo el análisis general que puede derivar de un tema seleccionado. Se pueden usar cifras, fuentes bibliográficas, citas, gráficas y todo aquel recurso que ayude a sustentar una tesis. Recuerda que una tesis o la tesis es una opinión, un punto de vista que tú vas a fundamentar y por el cual vas a decir o vas a explicar que un elemento se da o un fenómeno se da de tal manera. Al final, casi al final se encuentra en términos de escritura, pues las conclusiones, que en ella es importante hacer como un recuento muy breve de qué es lo que querías hacer y qué hiciste y qué se obtuvo, con qué finalidad para poder dar cuenta de si lo que tú estabas argumentando tiene razón de ser, si no tiene razón de ser, si hace falta más investigación, si descubriste algo que antes otros autores no habían tomado en cuenta o temas relacionados a qué se debe seguir en ese proceso de investigación. Entonces las conclusiones tienden a ser relativamente cortas, al menos deben ser más grandes que la introducción, porque su finalidad es justamente destacar todo lo que tú llegas a encontrar en tu proceso de investigación. Finalmente, pues se encuentran las referencias, en este caso, pues el listado de todas las fuentes consultadas para el desarrollo del trabajo. Pueden ser videos, pueden ser entrevistas, pueden ser notas de periódico, artículos científicos, libros, tesis de investigación o incluso hasta fuentes dentro del ámbito digital que sean confiables. No puedes poner como referencia a El Rincón del Vago, Wikipedia u otros plataformas cuya veracidad de la información es de dudosa calidad y de dudosa procedencia. Entonces, tema allí, recuerda, si vas a poner ese tipo de... Evita poner ese tipo de fuentes porque no te va a generar nada bueno. Además también, y eso es importante, creo que no
no lo mencioné en la otra clase, pero sí es relevante considerar, es que resulta necesario siempre citar, si es que vas a citar o encuentras en algún documento un texto, un párrafo que consideras relevante para darle sentido a tu argumento, siempre es importante que lo pongas entre comillas, o sea, entre comillas literal. ¿Por qué? Porque ese texto, si tú no lo pones entre comillas, se va a entender que es como tu opinión. Y si es así, puedes incurrir en lo que se le llama el plagio. Y por plagio hablamos de tomar de manera consciente o inconsciente el texto o la información o un pensamiento que no es tuyo y asumir que es tuyo. Entonces eso puede generarte problemas tanto en la escritura de tu tesis como en lo largo de tu formación profesional. Entonces yo te recomiendo que siempre le pongas una cita, unas comillas al inicio y al final del texto que no es tuyo, pero que es importante para ti para argumentar alguno de tus opiniones, ¿sale? Después de eso puedes poner la ficha bibliográfica e incluso el número de página donde lo obtuviste con la finalidad de poder saber qué es lo que estás haciendo. Entonces, allí, por ejemplo, cuando tú lo pones dentro del texto, por ejemplo, que tú digas, concluyendo, nos damos cuenta que, como menciona Raúl Olmedo, la economía en la comunicación resulta importante porque nos ayuda a entender cómo se desarrollan los dispositivos tecnológicos. Bueno, en ese pequeño, pero después de Raúl Olmedo debes de poner las comillas porque es justamente el texto o la idea que yo puse en algún artículo que tú estás leyendo. La forma de citarlo allí sería, después del Raúl Olmedo, va un paréntesis en el que pones el año del artículo en que se publicó, vamos a decir algo 2018, dos puntos y después el número de la página donde encontraste ese texto. Ya después en la bibliografía, en la sección de bibliografía, vas a colocar el nombre completo de la referencia y recordemos que en este sentido pues es apellidos, nombre del autor, entre paréntesis el año, después el nombre del artículo, seguido de un punto, después el nombre de la revista que debe ir en cursivas, después el número de la revista y el volumen de la revista, luego una coma y luego una 2P, pp, punto, que significa páginas, y la numeración 25-50, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es la dinámica para generar una referencia. De todos modos, en Internet hay muchísimas formas, incluso ya de manera digital hay algunos servidores y programas que van generando las citas para que cuando tú termines de escribir un texto solamente le des clic, te ponga ya las referencias. Entonces, esa es la parte de elaborar los ensayos. Le pongo más énfasis porque sigo insistiendo, es algo que ustedes van a realizar muy probablemente dentro de su formación educativa. Después siguen los informes y pues bueno, como ya les había comentado, los informes pretenden mostrar algún evento o avances de un estudio, ¿no? Pueden ser, o bueno, la intención es que sean objetivos y tiene una claridad sobre qué es lo que deben hacer y cuánto es el progreso que han realizado desde la última revisión. Se deben mostrar las acciones realizadas para obtener o los pasos seguidos para elaborar el documento. Es decir, ya saben, tenemos informes que pueden ser ejecutivos, es decir, que solamente muestran los resultados y las recomendaciones, y puede ser que también tengamos lo que son los informes extensos en los que definas objetivos, introducción, necesidad del estudio, la metodología, los indicadores creados, o la aplicación en el ámbito social, y después de eso los resultados, las recomendaciones y la bibliografía. Entonces, a partir de eso es que hay diferentes tipos de informes, pueden ser de acuerdo al tamaño, pueden ser breves o extensos, pero depende de quién redacta y también de quién solicita los informes, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen en el gobierno informes, pues tratas de meterle y tratas de que sean informes gigantescos para que demuestres que has hecho muchas cosas, aunque realmente a veces nada más es paja, te lo digo por experiencia. Por otro lado, a veces incluyen cronogramas de acción y propuestas para cumplir un objetivo particular. Es decir, que digan, bueno, tenemos el 50%, aunque debemos tener el 80%, por lo tanto se propone hacer el siguiente cronograma, donde pones qué actividades vas a hacer y en qué meses o en qué periodo de tiempo. Eso te ayudará muchísimo a generar a optimizar el tiempo que te resta y también los recursos. Bien, para elaborar una propuesta de proyecto, que es también otro elemento importante que tal vez tú
lo vas a necesitar cuando pretendas titularte por tesis o por alguna otra forma que requiera un documento escrito. Bueno, siempre es importante generar una propuesta o un protocolo de investigación, un elemento que te permita presentar de manera general qué es lo que quieres hacer. En el caso profesional, por ejemplo, no solamente es establecer el resumen ejecutivo sobre el proyecto en conjunto, es decir, los elementos de manera general, es la introducción, pero más breve. Después de eso viene pues lo que es la introducción, que ya lo sabemos, es una presentación general del tema y lo que se pretende hacer. Incluso en algunas revistas te piden que en la propia introducción se mencione algunos de los resultados con la finalidad de atraer al lector a que lea todo el texto. Después de ahí vienen los objetivos, es decir, las metas que vas a cumplir en ciertos periodos de tiempo con la finalidad de avanzar y mostrar que estás haciendo algo dentro de ese marco de acción. Después viene la metodología, que bueno, más adelante tal vez en su formación vean lo que es realmente la metodología en términos de estructura y utilización, pero bueno, la metodología de manera general aquí se va a entender como aquella en la que se identifica el uso de herramientas y los pasos a seguir para el estudio. Por ejemplo, si vas a hacer una encuesta o quieres analizar los índices de violencia intrafamiliar en la Ciudad de México, pues tendrías que hacer alguna encuesta que vaya enfocada a ciertos grupos socioeconómicos y por tanto a ciertas familias. No es lo mismo la violencia que se lleva en zonas metropolitanas o periféricas a la ciudad por ejemplo, a la violencia que se realiza en el ámbito de una demarcación como Coyoacán, por ejemplo, o Iztapalapa o Iztapaluca, que bueno, que ese es el Estado de México, ¿no? Pero bueno, vamos en ese sentido. Es cómo vincular y qué vas a hacer. Es como los pasos de la receta, por así decirlo. Después de eso, pues viene ya todo el cronograma de actividades, es decir, cómo vas a administrar tu tiempo y los recursos que necesitas para poder hacer eso, que están previamente identificados en la metodología, y después vas a poner los productos a obtener, es decir, qué resultados vas a tener a partir de ese proyecto. Una tesis, un artículo, 3 entrevistas, información para poder difundir en congresos, etcétera, base de datos, vas a poder generar una política pública o una propuesta de política pública, etcétera. Finalmente, y eso es algo muy importante y por eso se pone hasta el final, es la cotización, porque nada se puede hacer si no tienes un recurso económico primario que te permita generar todo este proceso. O sea, tú le muestras al cliente toda esta información con la finalidad de garantizarle que, bueno, la cotización que tú haces es para poder hacer todo lo que has dicho con la pertinencia y calidad de un profesionista como tú en el área que te desempeñes. Entonces es el estimado del recurso económico necesario y que se requiere para poder llevar a cabo todo lo anteriormente explicado, justificado y dicho. Entonces, este tema lo pueden ver mucho y lo van a ver mucho en el ámbito laboral porque a veces se trabaja bajo proyectos. Entonces, por ejemplo, en las licitaciones del gobierno federal, muchas veces gana la mejor propuesta. Ni siquiera gana la mejor propuesta, gana la propuesta más barata. Pero el problema es que, como dice el dicho, lo barato sale caro. Entonces, eso también es importante y también también deben de valorar ustedes su trabajo y su formación para poder incidir en ese tipo de acciones, ¿no? Y pues bueno, finalmente, pues yo creo que ese es el tema, realmente es muy pequeño. En este caso tenemos que ver el tema del CV, es decir, cómo tenemos que utilizar el CV o cómo debemos formularlo. Hay diferentes plantillas, realmente no hay un formato estándar. Existen elementos que deben estar siempre presentes, pero la forma de presentarlos no necesariamente tiene que ser la misma. Entonces, en el caso del CV, como ya se les había dicho en la sesión pasada, por favor, si van a tomarse una foto, que debe de llevar el CV una foto para que los puedan ver, traten de que sea una fotografía formal. Nada de redes sociales, nada de gesticulaciones en forma de pato, de sonrisa, con lentes, peinados de buena manera, sin aretes en el caso de hombres, con corbata, con camisa, con saco. Todo eso va a generar en buena medida confianza y seguridad y formalidad a la presentación. Datos personales siempre deben de ir incluidos en la parte, yo al menos en mi CV, por ejemplo, tengo la fotografía de este lado y los datos personales acá, o sea, en el mismo lugar para que pueda ver la vinculación. Es un ejemplo, ¿no? Pero va desde nombre, dirección, celular, correo electrónico, fecha de nacimiento. Incluso a veces también es necesario estipular si eres soltero o casado, porque también eso llega a tener relevancia para algunos trabajos, por ejemplo, ¿no?
Formación académica, como ya se los he dicho, pues bueno, va desde los grados o los títulos que tienes. Yo te recomiendo que si es una vez que tú egreses de esta formación, te recomiendo que tu educación la pongas desde la preparatoria a la universidad, sí, porque a veces cuando ya estás en el doctorado, pues ya no pones ni siquiera la preparatoria, es licenciatura, maestría y doctorado, pero tú que vas iniciando, te recomiendo mucho eso, que pongas la preparatoria y la licenciatura, ¿no? En el caso de la licenciatura, también es importante mostrar o mencionar que ya estás titulado, y en algunos casos también es importante que saques tu cédula profesional, que también te lo recomiendo porque a veces te lo piden y a veces llega a tardar mucho. Ahora es electrónico, pero antes tardaban mucho tiempo en dártela y era un trámite muy largo y pesado para las personas que tratamos. Todavía sacamos nuestra primera cédula allí, bueno, de manera formal en la tarjetita, y ahora pues es un documento. En ese sentido, insisto, el tema de la cédula también resulta importante porque con eso garantizas que tú efectivamente tienes un título y tienes ya el permiso. Por eso se le llama cédula, y por eso también en el primer nivel educativo, de nivel superior, se le llama licenciatura. Ya tienes la licencia para ejercer una profesión. Después de eso viene la experiencia profesional, es decir, vas a poner el nombre de la empresa, el cargo que tuviste en esa empresa, la duración que tuviste en esa empresa y las actividades que realizaste. Por ejemplo, yo que tengo experiencia en el sector gubernamental, debo de poner Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, subdirector de Información de Análisis Sanitario, de enero de 2016 a febrero del 2019. Y entre paréntesis ponles 2 años, 5 meses, por ejemplo. No tengo bien la fecha. Entonces, eso te va ahí abajo decir, pues es desarrollo de programas de inversión y análisis social en el ámbito agropecuario de los estados de la República Mexicana, que son tal y tal, ¿no? Coordinación de equipo para la georreferenciación de unidades de producción animal en el estado de Jalisco. Entonces, todo eso es lo que tienes que poner. Después de eso, pues tienes que poner también otros elementos que van desde los idiomas. Si hablas inglés, francés, y si tienes certificados es mejor, incluso poner el puntaje. Y si no, pone a lo mejor certificado de lectura, certificado de comprensión, etcétera. Eso siempre es. Y un nivel, por ejemplo, si pones inglés, bueno, inglés intermedio, certificado TOEFL con 450 puntos. O alemán, reconocimiento de lectura o constancia de dominio de lectura. Portugués, 5 años de vigencia, ¿no? Otros programas como es el paquetería Office, Excel, Word, PowerPoint, SPSS, que es un programa de ciencias sociales de términos estadísticos, y hay otros, por ejemplo, ARGIS, que es para poder elaborar mapas, Usenet, que es otro programa para poder hacer análisis de redes sociales, que son esos temas, esos programas yo los conozco, los sé utilizar, entonces pues también van de la mano con tu formación. Es importante, y aunque suene difícil decirlo, por ejemplo en comunicación, aunque nos enseñan comunicación en la UNAM, es muy difícil que los profesores te enseñen a utilizar Photoshop, Linux, etcétera. Entonces siempre tiene que ser una iniciativa propia el poder formarse en ese ámbito técnico, porque muchas veces eso te da un plus sobre otros compañeros que pueden tener una buena calificación en tu misma generación, pero que no tienen un conocimiento, al menos de saber utilizarlo, y tú te puedes ir formando en ese tipo de cosas. Entonces te recomiendo que dentro de tu materia, dentro de tu carrera, vayas investigando qué tipo de programas llegan a ser útiles o son usados en tu formación, y que empieces tú desde estos semestres, al menos el siguiente año, tú ya puedas empezar a ir aprendiendo eso. ¿Para qué? Para que vayas formándote en esos proyectos, en esos programas, y puedas salir realmente con un plus dentro de la universidad, además de que, bueno, te vas formando en tu propio desarrollo. Pues bueno, pues con esto terminamos justamente la última unidad. Me siento muy contento, la verdad es que fue muy grata la experiencia. Me alegra mucho haber podido contribuir en la formación de cada uno de ustedes, y espero que esta no sea ni la primera ni la última vez que los vea. Espero
de verdad con mucho anhelo que terminen su formación, que se titulen, que sean unas personas de bien, que puedan ejercer libremente su profesión, que estén en donde les guste, que puedan ser mejores cada día. Y pues nada, espero lo que hayamos, que lo que vimos en esta materia de comunicación oral y escrita lo puedan utilizar, que sea útil a su formación, que lo utilicen no solamente dentro de sus materias, sino también en el mundo laboral. Siempre es importante eso mencionarlo. Y recuerden, la comunicación, se quiera o no, es inevitable. No podemos dejar de no comunicar. Eso es algo que siempre les voy a repetir a ustedes y que debe de quedarles claro que en algún momento puede ser que lo utilicen. Entonces, no echen a saco roto toda la información y todo el conocimiento que tienen aquí, traten de emplearlos, incluso traten de empezar a formar sus propios documentos, esforzarse, leer, conocer más al respecto y nunca, nunca, nunca ser conformistas. Yo les deseo mucho éxito, tanto en su vida profesional, en su vida educativa, y pues bueno, les recuerdo que estamos en proceso de hacer exámenes, entonces cualquier duda o comentario, pues ya saben, por algún mensajito, y pues nada, les deseo éxito en la vida, cuídense mucho y les deseo lo mejor. Hasta luego.